La Voz de América presenta. El jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear de Rusia muere en explosión un día después de que Ucrania lo acusara penalmente de usar armas químicas. La ciudad siria de Alepo busca renacer. Residentes narran cómo eran sus vidas durante el gobierno represivo de Bashar al-Assad. Donald Trump demanda al diario Des Moines Register y a la encuestadora Ann Seltzer por presunta interferencia electoral. Y los opositores María Corina Machado y Edmundo González reciben el premio Sájarov por su lucha democrática en Venezuela. ¿Qué tal? El Mundo al Día comienza hoy con la muerte del líder de las Fuerzas de Defensa Nuclear de Rusia durante una explosión que se registró este martes en Moscú. Ucrania, que ayer imputó a ese general por presuntamente coordinar el uso de armas químicas, no ha confirmado públicamente su responsabilidad. Vamos con Jacopo Luzzi a esta hora al Departamento de Estado. Jacopo, ¿cómo ha reaccionado Estados Unidos? La administración Biden no pudo aclarar hasta ahora quién fue responsable de esta explosión, pero descartó cualquier responsabilidad o advertencia previa antes del ataque. Al mismo tiempo reiteró que no apoya ni permite este tipo de actividades. Por su parte, Ucrania no ha públicamente hablado, pero funcionarios confirmaron a varios medios la paternidad de este asesinato. A continuación, Yasmín, advertimos que las siguientes imágenes que vamos a ver pueden ser perturbadoras para la audiencia. El general a cargo del manejo de las armas químicas y nucleares rusas, Igor Kirillov, murió este martes al explotar una bomba en una calle de Moscú, el asesinato más prominente dentro de Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Funcionarios ucranianos no identificados confirmaron a varios medios de comunicación que fueron ellos los responsables, mientras un funcionario estadounidense dijo a La Voz de América que Estados Unidos no estaba al tanto de la operación de antemano. El Departamento de Estado excluyó cualquier involucramiento estadounidense. Obviamente era un general que estuvo involucrado en una serie de atrocidades. Estuvo involucrado en el uso de armas químicas contra el ejército ucraniano. Es algo que Estados Unidos ya ha evaluado públicamente anteriormente. Mientras Estados Unidos reiteró que no apoya ni permite este tipo de actividades, un día antes Ucrania había acusado al general de incurrir en actos criminales. El Kremlin ha negado estas acusaciones y hasta ahora no ha comentado sobre este asesinato. El expresidente ruso prometió venganza contra la gerencia ucraniana. Debemos hacer todo lo posible para destruir a los patrocinadores que están en Kiev. Estos patrocinadores también son conocidos. Se trata de la dirección político-militar de Ucrania. Según analistas, este asesinato es poco probable que cambie la situación en el campo de batalla. El Kremlin sigue decidido en ir adelante con la guerra y no dar marcha atrás. Ucrania utiliza este tipo de operaciones encubiertas para ayudar a compensar sus desventajas frente a su adversario más grande y mejor equipado, dicen los analistas. Incapaz de detener el avance ruso en el campo de batalla, Ucrania ha aumentado ahora el número de acciones encubiertas, mientras una posible paz parece lejana. Jacopo, gracias por este reporte y nosotros nos vamos para Alepo, donde residentes anhelan dejar atrás la era represiva de al-Assad. Esta ciudad, considerada la capital económica y demográfica de Siria, ha sido escenario de algunas de las batallas más intensas de la guerra civil. Joan Cabacés Vega nos cuenta sobre la lucha diaria de los ciudadanos. La captura de Alepo por parte de los rebeldes liderados por Hayat Tahrir al-Shams fue el primer indicio que el poder de Bashar al-Assad estaba en peligro. Se trata de la ciudad más importante de Siria junto con Damasco. La batalla con las fuerzas gubernamentales duró 3 días hasta el 2 de diciembre. Con la caída del gobierno, sus residentes revelan ahora un tiempo de represión, de carencias y de conflicto que esperan que no regrese a sus vidas. La ciudadela de Alepo presenta un aspecto distinto al que ha ofrecido durante los últimos años. Ya no hay una lona de decenas de metros con el rostro de al-Assad que cuelgue de estos muros medievales. En cambio, hombres armados originarios de Idlib protegen las murallas y, por extensión, la ciudad. Abu Hutaifa y Abu Adnan tienen 24 y 20 años de edad, pero dicen haber esperado este momento desde que tienen uso de razón. Aseguran que nunca perdieron la fe en ganar la guerra contra el gobierno, ni tan siquiera
durante los peores momentos del conflicto y responden con orgullo cuando se les consulta si lo suyo se trata de una revolución y si hay alguna en la historia comparable a la suya. Por supuesto que no. Nuestra revolución es única y nunca en la historia habrá ninguna que se le compare. En el zoco de Alepo hay quienes se alegran de la marcha de al-Assad, pero todavía se les percibe la cautela metida en el cuerpo tras décadas de dictadura. Hadi, comerciante de profesión, asegura que tardó días en sentirse seguro tras temer que la llegada de los rebeldes extremistas provocaría la dura respuesta del ejército sirio contra el interior de la ciudad. Cuando entraron en Alepo y teniendo en cuenta los combates que han ocurrido aquí en el pasado, nos asustamos muchísimo. Durante 2 días seguimos muy asustados por lo que pudiera pasar. Pero cuando supimos que los rebeldes y los combates se habían desplazado a Hama, nos pusimos muy contentos. Habíamos estado muy asustados desde el 2012 hasta la actualidad. El gobierno sirio consiguió provocar el miedo y la sumisión entre la población civil mediante una mano de hierro. Este centro de detención y tortura en el corazón de Alepo es solo uno de los muchos en la ciudad y en el país. Los hombres armados que custodian ahora las oficinas y las celdas nos muestran su interior. Abu Jihad asegura que estuvo detenido durante 90 días, durante los cuales le hacían pasar jornadas enteras de diciembre al raso y completamente desnudo. En ocasiones le impedían ir al baño durante 48 horas, forzándole a orinarse sobre sí mismo. Primero nos dieron una cálida bienvenida con palizas e insultos. Me pusieron en una celda que no era mayor que 3 metros cuadrados donde estábamos 20 personas, lo juro. La ciudad de Alepo descubre estos días los horrores que han cometido sus antiguos gobernantes. Sus residentes indican que vaciar las celdas donde se han torturado a compatriotas es un ejercicio doloroso, pero esperan que también útil y necesario para construir una Siria donde las prácticas inhumanas no tengan cabida. Joan Cabases Vega, Voz de América, Alepo. Donald Trump demandó al periódico Des Moines Register y a la encuestadora Ann Selzer. Los acusa de presunta interferencia electoral. Julia Herrera nos acompaña en directo. Julia, ¿hay precedentes de este tipo de acción legal por parte de Trump? Yasmín, esta no es la primera vez. Hace tan solo unos días la cadena estadounidense ABC News accedió a compensarlo con $15 millones después de que Trump interpusiera una demanda por difamación tras unos comentarios que un presentador de la cadena hizo sobre el caso de la escritora Jean Carroll. Recordemos que Trump fue condenado por abusar sexualmente de ella. Ahora Trump emprendió una nueva demanda contra un medio de comunicación. Vamos a verlo. Thank you very much. El presidente electo Donald Trump interpuso una demanda contra el periódico Des Moines Register y la encuestadora Ann Selzer por un sondeo publicado en noviembre que mostraba que la candidata demócrata Kamala Harris tenía una ventaja de 3 puntos porcentuales en Iowa. En mi opinión, fue fraude e interferencia electoral. Finalmente, el republicano resultó el ganador del estado. Trump pide ahora una indemnización por daños y perjuicios. Sus abogados basaron sus argumentos en la ley del fraude al consumidor en Iowa, argumentando que el medio de comunicación llevó a cabo una práctica desleal. Una portavoz del periódico reconoció que la encuesta no reflejó el margen final de la victoria de Trump en Iowa y dijo: respaldamos nuestros informes sobre el asunto y creemos que una demanda no tendría mérito. Por otra parte, la condena de Donald Trump por falsificar documentos para encubrir un escándalo sexual sigue adelante. Así lo dictaminó el juez Juan Merchan de Nueva York, que desestimó los argumentos de Trump sobre su inmunidad presidencial. Una decisión que llega después de que la Corte Suprema sentenciara que en algunos casos los presidentes tienen inmunidad. El juez interino Juan Merchan, profundamente conflictivo, corrupto, parcial e incompetente, ha faltado completamente el respeto a la Corte Suprema de Estados Unidos y a su histórica decisión sobre inmunidad. Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels en las elecciones de 2016. Estamos hablando de un caso en el ámbito estatal que está manejando un juzgado de Nueva York, pero si finalmente los abogados de Trump consiguen que el caso sea transferido a la competencia de la justicia federal, el republicano tendría la potestad de indultarse al llegar a la Casa Blanca. Yasmín.
Te agradezco, Julia, por el reporte. Y en Wisconsin, la policía sigue investigando los motivos del tiroteo que se registró ayer en una escuela privada en la ciudad de Madison. De momento, se conoce que una estudiante de 15 años, identificada como Natalie Rubnow, mató a una compañera y a una maestra antes de quitarse la vida y que 2 niños se encuentran en estado crítico. Las autoridades ahora analizan los registros que dejó el atacante en Internet y evalúan la veracidad de un posible manifiesto, además del origen del arma y si hubo de alguna manera negligencia por parte de los padres. Las propuestas migratorias de la nueva administración de Donald Trump podrían generar tensiones diplomáticas con varios países de América Latina. Especialistas analizan los posibles efectos. Laura Sepúlveda nos trae el informe. Varias de las políticas con las que se ha comprometido el presidente electo Donald Trump ponen sobre la mesa las relaciones internacionales de Estados Unidos, comenzando por las promesas de deportación masiva que podrían tener gran impacto con México. Alrededor de 4 a 5 millones de los 11 millones de residentes indocumentados en los Estados Unidos son ciudadanos mexicanos. Realmente el gobierno mexicano no tiene ningún plan para recibir a esta gente, para reubicarlas a sus ciudades. México ha expresado que busca llegar a un acuerdo para no recibir a ciudadanos de otros países. Entre tanto, el sector empresarial ha anunciado estar preparado para ofrecer oportunidades laborales a sus conciudadanos deportados. Siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera, porque además son necesarios para la economía de Estados Unidos. Expertos estiman que este será tema central en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, no las únicas naciones que se verían impactadas por las políticas anunciadas y no limitadas a la migración. Hasta hoy, Estados Unidos no tiene realmente una política exterior coherente clara hacia Latinoamérica. Depende del país, depende del momento, depende de otros actores. Hay preocupación sobre los espacios comerciales, económicos, políticos y diplomáticos que China empieza a ocupar en todo el continente. Espero que en el futuro la política exterior estadounidense siga comprometida, siga siendo una fuerza en pro del progreso, de los derechos humanos y de los valores democráticos. Pero reconozco que es difícil juzgar qué significa eso en relación con Ucrania, Israel, América Latina o África. ¿Cuándo deberíamos involucrarnos y con qué intensidad? Expertos concuerdan en que el futuro de las relaciones diplomáticas será indudablemente impactado por la política interna. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. En Francia, el Parlamento Europeo otorgó a los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Adriana Núñez nos informa. De hormiguita. Con las actas electorales que le dan la victoria en los comicios del 28 de julio, el opositor Edmundo González llegó al Parlamento Europeo para recibir el galardón por la lucha para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. En septiembre, el Parlamento Europeo lo reconoció como presidente electo del país. Eso es lo que no puede mostrar el régimen de Maduro, porque no tiene los votos para reclamar la presidencia. En su discurso de aceptación, González dijo que las fuerzas democráticas venezolanas se enfrentan a un Estado autocrático. Quienes pretenden secuestrar lo que les pertenece a todos los venezolanos saben que más temprano que tarde nuestro país retomará el rumbo y dirección que ya marcó nuestro pueblo. El abuso y la violencia son hoy sencillamente un torpe instrumento para postergar lo inevitable. La líder opositora María Corina Machado dedicó el premio Sájarov a la disidencia venezolana. Este galardón es un tributo a cada venezolano que ha decidido ser libre, especialmente a quienes hoy están escondidos, exiliados, en prisión. González ha dicho que planea regresar a Venezuela para asumir el poder el próximo 10 de enero, cuando en Venezuela corresponde el cambio de mando. Sin embargo, el chavismo advierte. Ni media posibilidad que el señor Edmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido. Por otra parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó la detención de un gendarme argentino en Venezuela e informó que será puesto a la orden de los tribunales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y este miércoles se conmemorará el Día Mundial del Migrante. Al regreso exploraremos el creciente éxodo desde América Latina hacia Estados Unidos.
siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. A solo horas para conmemorarse el Día Mundial del Migrante, evaluamos cómo ha sido este 2024 en Colombia, el principal país de acogida de venezolanos. Yair Díaz nos relata los retos que enfrenta esta comunidad. Hay una reducción importante en los flujos migratorios. El secretario de Gobierno de Necoclí, Johan Wachter, asegura que hasta el 30 de noviembre de 2023 habían transitado por la selva del Darién un poco más de 500.000 migrantes irregulares de diversas nacionalidades. Para el mismo periodo del año en curso se registró una reducción superior del 40%. Sin duda, uno de los factores fundamentales que yo consideraría influye en esta reducción en las dinámicas migratorias son circunstancias políticas. Y me refiero especialmente a las elecciones en su momento en Venezuela, Panamá y ahora en Estados Unidos. Para la ONG Consejo Danés para los Refugiados, durante 2024 los venezolanos siguieron siendo la nacionalidad más numerosa en esta ruta que tiene por objetivo llegar a Estados Unidos o buscar un refugio en otros países. Y Colombia, de hecho, es uno de los países que demuestra una voluntad de contribuir a la solución global de esa crisis o de esta situación de refugiados. El gobierno de Colombia estableció una nueva medida migratoria para los refugiados venezolanos con la creación de la visa B visitante especial, destinada a los venezolanos que ingresaron de forma irregular a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024. Total de migrantes de Venezuela beneficiarios de políticas de regulación 3.2 millones. La visa B visitante especial para venezolanos no se otorgará a quienes están privados de la libertad, tengan orden de deportación o posean otra nacionalidad. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Honduras, las autoridades están atentos ante la falta de garantías para la seguridad y bienestar de migrantes de la comunidad LGTBI. Óscar Ortiz nos da los pormenores. En su más reciente informe sobre los migrantes que transitan al territorio hondureño, la Organización Internacional para las Migraciones reportó que personas de la comunidad LGTBIQ+ enfrentan un mayor riesgo de migración irregular debido a la discriminación y violencia ejercida en su contra por su orientación sexual e identidad de género. Permite estar como teniendo datos, ¿no?, de cómo está migrando la población. Y eso es lo que justamente estar observando estos flujos para justamente ver la respuesta. Según el informe de la OIM, el 88% de los albergues en Honduras aplica un enfoque de género en protección contra la explotación y abuso sexual. Ofrece asesoría y protección a integrantes de la comunidad LGTBI. Una discriminación que inicia a veces desde los hogares, que siguen las comunidades, que siguen sus colonias y se ven obligados a tomar la ruta migratoria. Y no termina ahí, porque en la ruta migratoria las personas LGTBI también son víctimas de violencia sexual.
Solo en el año 2023, el Comisionado de Derechos Humanos contabilizó que 33 hondureños LGTBIQ+ se vieron obligados a migrar, mientras que el 1 de enero hasta el 5 de diciembre de este año 2024 suman ya 25 casos. Al mismo tiempo, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, señala que hay más de 300.000 hondureños fuera de su país. Hay más de 300.000 hondureños fuera del país que está solicitando asilo o ya está reconocido como refugiados. Este 18 de diciembre, en que se conmemora el Día Internacional del Migrante, debe ser una oportunidad para que los países reflexionen sobre las causas de la migración, especialmente la que se da de manera forzada, señalan estas organizaciones, considerando el impacto que podría generarse debido a las nuevas políticas migratorias del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La Casa del Migrante de Guatemala atendió este año a 30.000 personas que viajan hacia Norteamérica y aunque refleja una leve baja en los números, destaca que cada vez hay más familias que emprenden la travesía. Eugenia Sagastume con la información. Tengo desde septiembre viajando, imagínate, desde septiembre y todavía no llegaba a México. Ángel junto a su esposa y su hija llegaron a Ciudad de Guatemala hace 2 semanas, pero su travesía inició hace 3 meses, en medio de las múltiples adversidades que implica ser migrante irregular. Entonces la gente nos discrimina en veces mucho porque piensa que uno es un vago o algo, pero no, nosotros somos echados para adelante buscando trabajo. Como Ángel Rivero, miles de extranjeros pasan por Guatemala constantemente, aunque según la Casa del Migrante, 2024 registró un descenso en el flujo. Los números también de nuestras casas han bajado, digamos, de un 10-15% tal vez en lo que en comparación al año pasado. Y por segundo año consecutivo hay una alta cifra de migrantes venezolanos. Al final del año vamos a llegar a 30.000 personas que han pasado por aquí. El 75-76% son de Venezuela. Otro factor que resalta la Casa del Migrante es el incremento de menores migrantes o de familias migrantes. Ahora estamos hablando prácticamente en porcentajes de un 60%, 65% de hombres, 40-35% de mujeres y en algunos momentos también llegamos a 25 o 30 de niños o menores. Guatemala, además de ser un país de paso de migrantes, es el país número 1 en expulsión de migrantes a nivel centroamericano, sumando casi 70.000 guatemaltecos que han sido deportados de Estados Unidos y México durante este año. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Usted no se mueva, volvemos con más aquí en El Mundo al Día. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Este martes, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió el archipiélago de Vanuatu en Oceanía. El sismo, que ha dejado al menos 6 muertos y decenas de heridos, causó graves daños en edificios, afectó 2 embalses y el hospital local. Imágenes aéreas muestran deslizamientos de tierra cerca de un puerto y vehículos que terminaron aplastados por los escombros. Ante la tragedia, el primer ministro en funciones, Charlotte Salwai, declaró estado de emergencia y un toque de queda de 7 días. La situación es crítica. Se reportan más de 116,000 damnificados por este desastre. Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas expresan su preocupación por la persecución de la que son objeto los periodistas, incluso luego de abandonar su país. Donaldo Hernández nos informa. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras sostiene que el periodismo nicaragüense ha sido proscrito por el gobierno de Nicaragua, pues se han cerrado todos los medios independientes en el país centroamericano. En su informe Balance 2024, Reporteros Sin Fronteras incluye a Nicaragua como uno de los peores países para el periodismo, una postura que comparten otras organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas. Lo que veo en Nicaragua es un cierre absoluto del espacio público, es una dictadura. Cristina Sájar, coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de Periodistas, explica que la única forma de informar sobre Nicaragua es desde el exilio, pero hay desafíos económicos. Lo que necesitan los y las periodistas es apoyo para seguir trabajando, es apoyo financiero, es apoyo para poder pagar renta, comida para sus hijos, escuela. En el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua, casi 300 periodistas se han exiliado, pero persisten las amenazas por seguir ejerciendo la profesión, motivo por el que la Red Centroamericana de Periodismo demanda atención de la comunidad internacional. Porque en la medida que las y los periodistas hagan su trabajo como corresponden, significa que hay un acceso a la información y del cumplimiento del derecho a la ciudadanía a saber lo que está ocurriendo en sus países. Sobre los informes de Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y de la Red Centroamericana de Periodistas, el gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado. Donaldo Hernández, Voz de América. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¡Arriba las mujeres! Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com.
Esta Navidad, Roma se vistió de luz al inicio del año jubilar, una celebración de la Iglesia Católica que tiene lugar cada 25 años. Las calles brillan con las decoraciones que este año son ecológicas. Las proyecciones iluminan 2 kilómetros en la vía del Corso, incluso en los barrios más alejados. 32 millones de turistas se esperan para esta temporada que irá desde el 24 de diciembre de este año hasta el 6 de enero del 2026. Con esto nos despedimos por hoy.